Adelante. Ya, ok. Y entonces teníamos aquí un ejemplo de cómo funciona el sistema atencional anterior, que era cuando luego de ver en repetidas ocasiones, de repente, varias casas en nuestro camino, vemos una casa no coincide de color, ¿no? Eso nos llama la atención y ahí está actuando el sistema atencional anterior. La que sigue. La que sigue. Bien, entonces tenemos luego el sistema atencional ¿No se posterior. está proyectando? Sí, está proyectando. El sistema atencional posterior está en la parte del lóbulo parietal, área de asociación talámica y zona mesencefálica. Recibe inervación noradrenérgica proveniente de locus coeruleus y se encarga de extraer el estímulo significativo del contexto general de estímulos externos. Entonces, ese sistema atencional posterior viene a actuar para darnos cuenta de los estímulos novedosos y permiten los estímulos más relevantes, ¿no? Entonces, lo más llamativo, lo que va a focalizar nuestra atención, por ejemplo, ahora ustedes están viendo su pantalla y puede haber de repente personas pasando a los costados de ustedes o alguien puede estar hablando, pero ustedes están focalizando su atención en la pantalla de la computadora. La que sigue. ¿Y cuáles son las alteraciones de la atención que se pueden presentar? Son inatención, distraibilidad y desatención. Pero para nuestro caso, para el trastorno de déficit de atención, lo que nos interesa es la distraibilidad. Y es que esto es lo que presentan estos niños. Cambios bruscos de la atención, que se focaliza muy poco tiempo. La que sigue. Bueno, acá vemos, es un adulto, pero es lo que ocurre también con los niños, ¿no? Un adulto que puede estar a la vez manejando y hablando por el celular, marcando el celular. Un hombre de oficina que puede a la vez estar mirando, atendiendo una reunión y a la vez puede estar en la computadora y a la vez puede estar escribiendo, etcétera. Otra persona, una mujer, que puede estar de repente viendo televisión y a la vez puede estar haciendo algún preparado de la cocina. La que sigue. Y entonces nuestro trastorno por déficit de atención con hiperactividad, que es el F90 para nosotros en el CIE-10, ¿no? Pero en el DSM-5 es 1314.01. Tenemos una incidencia de 3 a 5% de niños prepúberes en educación primaria. En realidad, a nivel mundial se considera un promedio de 4%. Y la relación de niños a niñas es siempre más en varones, de 3 a 1 hasta de 5 a 1, ¿no? Entonces el promedio sería 4 varones a una mujer. Antecedentes familiares, vamos a tener antecedentes familiares positivos, o sea, padres que también han tenido el mismo trastorno, hiperquinesia, pero también padres que pueden haber tenido trastornos como abuso de alcohol, sociopatía, trastornos conversivos. Se dice que empieza hacia los 3 años de edad. El motivo de consulta es el más frecuente, es el trastorno más frecuente que se presenta en cualquier servicio de psiquiatría infantil a nivel mundial. La que sigue. La que sigue. Bien. Más del 80% de estos niños con déficit de atención también la van a continuar presentando no solamente a nivel de la etapa preescolar, escolar, sino van a continuar en la adolescencia. Y en los adolescentes, ¿qué ocurre? 32 a 42% por este trastorno se van a retirar de la escuela porque no van a rendir. 5 a 10% no van a completar la escuela. 50 a 70% se queja que tiene pocos amigos, no logra tener muchos amigos. 40 a 50% tienen actividades antisociales y 30 a 65% de estos niños y después adolescentes van a continuar los síntomas en la etapa adulta. La que sigue.
Causas. Hay una multifactorialidad. Contribuyen exposiciones a tóxicos, el que sea el niño prematuro, el que haya problemas de lesión mecánica en el sistema nervioso del feto, factores genéticos, que eso se ha visto en investigaciones en gemelos monocigóticos, en que ambos van a presentar el mismo trastorno, factores neuroquímicos, que es, digamos, una de las teorías más importantes. Locus coeruleus, sabemos que hay neuronas noradrenérgicas y hay disfunción de ese sistema adrenérgico y dopaminérgico. También se habla de factores neurofisiológicos, del aceleramiento de crecimiento del cerebro que ocurre entre 2 a 4 años, 6 a 8 años, 8 a 10 y 14 a 16 años. En estos niños no ocurriría de esa manera. Y que también pueden haber factores psicosociales que van a contribuir, como el hecho de ser niños institucionalizados y niños deprivados emocionalmente. La que sigue. Y tenemos entonces, como le decía, que hay una multifactorialidad, múltiples etiologías posibles, y que tenemos este trastorno de déficit de atención e hiperactividad, pues donde tenemos que tener en cuenta que hay factores genéticos, neuroanatómicos, neuroquímicos, que pueden haber lesiones cerebrales, pero que van a contribuir también los factores ambientales. El siguiente. Bueno, hay una doble dimensión que tenemos que tener en cuenta en el déficit de atención. Una expresión neurológica y también una expresión conductual. Pero cuando hay más expresión conductual, tenemos que tratar de descartar que no haya una confusión de diagnósticos, que no vaya a haber superposición de otros síntomas o de otros factores y que sean esos lo que estén contribuyendo a presentar un trastorno y que no sea un verdadero déficit de atención e hiperactividad. Entonces, miren, hay que ver a nivel familiar si no hay violencia, abuso, etcétera, con factores que sean los importantes y lo que estén condicionando alteraciones más bien solo conductuales, y que no haya otro tipo de trastorno principal, como la psicosis infantil, el autismo, trastornos generalizados del desarrollo en general. La que sigue. La etiología fundamental está en las bases neurobiológicas, ¿no? Hay compromiso del sistema catecolinérgico cerebral, bases genéticas, y se ha hallado pruebas a nivel de neuroimágenes. También las causas no genéticas siempre las tenemos que tener en cuenta porque contribuyen fundamentalmente, ¿no? La que sigue. La que sigue. Entonces, tenemos que a nivel neurobiológico hay un desequilibrio de neurotransmisores que excitan e inhiben algunas áreas cerebrales, con una disminución de la dopamina. Tiene que ver el receptor 4 de la dopamina y su transportador. Y hay un desbalance entre los sistemas adrenérgicos y noradrenérgicos de los hemisferios cerebrales. ¿De qué sigue? Y se ha hablado mucho del papel que juega acá el gen para el receptor D4 de la dopamina, situado en el cromosoma 11p155, y el gen T para el transportador de la dopamina, situado en el cromosoma 5p153. La que sigue, creo que es una tabla, me parece. A ver, no, todavía. Hay otros genes que se han estudiado también. La dopamina beta hidroxilasa en el cromosoma 9q34, el receptor para el D3, receptor para el D5 de la dopamina también, transportador de la serotonina, receptores alfa-2 adrenérgico en el cromosoma 10q, 24q26, y alelos del gen de transportador de la norepinefrina. La siguiente. Ese es el cuadro, es una tabla que es simplemente para que ustedes la revisen y tengan conocimiento en general, ¿no? Y está con el gen para qué cromosoma le corresponde. La siguiente. Y acá tenemos simplemente un dibujito donde podemos ver cómo hay el déficit
de la dopamina en el niño o niña que tenga ese trastorno de déficit de atención, a diferencia de la persona normal que tiene abundante cantidad de dopamina disponible. Y entonces vemos de esos 3 niños, nuestro pacientito sería el del medio, ¿verdad? Que a diferencia de los demás que están ocupados y focalizando su atención en el libro o la lectura que indicó el profesor, él está mirando por el aire hasta la mosca que pasa. Bien, la que sigue. Y en las neuroimágenes, como les decía, hay pruebas de esas alteraciones, ¿no?, neurobiológicas. Por ejemplo, en la resonancia magnética nuclear se ha verificado que hay en la corteza prefrontal derecha, núcleo caudado, en el globo pálido y algunas zonas del cuerpo calloso que vinculan regiones cerebrales frontales y parietales, tienen estas un tamaño más reducido en esos niños hiperactivos. Y también la cabeza del núcleo caudado izquierdo, que es menor que la del derecho. En las niñas, más bien en esos estudios que han llevado a cabo, niñas con el trastorno, hay una disminución bilateral del volumen prefrontal posterior de ambos núcleos caudados y globo pálido izquierdo, y disminución de volumen del vértice cerebeloso, lóbulo postero inferior. La que sigue. Y en el PET, en la tomografía por emisión de positrones, por positrones emitidos, hay disminución en el metabolismo cerebral de la glucosa a nivel frontal o disminución del flujo sanguíneo regional en estructuras neoestriadas y frontales más marcadas en el hemisferio derecho. En general es una disfunción de vías neurales prefrontoestrietales principalmente y no solamente en el lado derecho. La que sigue. Y entre factores no genéticos, debemos tener muy en cuenta antecedentes, ¿no? Consumo materno de alcohol en la mamá, ¿no es cierto? Alcohol, drogas, tabaco. El bajo peso al nacer del niño, que haya habido anoxia perinatal de repente o traumatismos cráneoencefálicos, deficiencia nutricional y exposición a tóxicos. ¿De qué sigue? Bueno, eso es una foto, ¿no?, donde está el niño bien despierto y los padres agotados por tener que estar controlando al niño. Mientras que ellos duermen, él está súper alerta. La que sigue. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos que tenemos que tener en cuenta para el THDH? Se dice que 1 o 2, ¿no?, 6 o más de los siguientes síntomas de desatención que hayan persistido por lo menos durante 6 meses con una intensidad desadaptativa incoherente en relación con el nivel de desarrollo. Vamos a tener síntomas a nivel de desatención, a nivel de hiperactividad y a nivel de impulsividad. En cuanto a desatención, es que a menudo no va a prestar atención a detalles o incurre en errores por descuido en tareas escolares o en otras actividades, que va a haber dificultades para mantener atención en actividades lúdicas. Parece no escuchar cuando se le habla directamente, no sigue instrucciones y no finaliza tareas escolares ni encargos, y dificultad para organizar tareas y actividades. ¿De qué sigue? Evita y es renuente a dedicarse a tareas que le impliquen esfuerzo mental sostenido, extravía objetos necesarios para tareas o para actividades, se distrae fácilmente por cualquier estímulo y es descuidado en actividades diarias. 2, 6 o más de los siguientes síntomas de hiperactividad, impulsividad que hayan persistido por lo menos durante 6 meses, con una intensidad desadaptativa incoherente con el nivel de desarrollo. Y en cuanto pues a la hiperactividad, vamos a tener entonces que a menudo mueve en exceso manos, pies, se remueve en su asiento, abandona su asiento en la clase o en otras situaciones en que se requiera que esté sentado. La que sigue. Corre, salta excesivamente ante situaciones inapropiadas, dificultad para jugar o dedicarse tranquilamente a actividades de ocio
está, como se dice, como si estuviera un motor prendido, siempre en marcha, y habla en exceso. Y en cuanto a la impulsividad, a menudo precipita respuestas antes de haber completado las preguntas, tiene dificultad para aguardar turnos e interrumpe o se inmiscuye en actividades de otros, como en sus conversaciones, o interrumpe los juegos de los demás. ¿Hasta qué sigue? Algunos de los síntomas de la hiperactividad, impulsividad y desatención que causaban alteraciones se dice que estaban presentes antes de los 7 años. Algunas alteraciones provocadas por los síntomas se presentan en 2 o más ambientes, y esto es importante, porque en el verdadero TDAH tenemos que preguntar cómo se porta en la casa, pero también en el colegio. Y realmente tiene que ser inquieto y desatento para hacer el diagnóstico, ¿no? En todos los ambientes, no solamente en uno. Si es en uno solo, es otro diagnóstico, ¿eh? Deben existir pruebas claras de deterioro clínicamente significativo de actividad social, académica y laboral, y los síntomas no aparecen exclusivamente en el trastorno de un trastorno generalizado de desarrollo, esquizofrenia u otro trastorno psicótico, y no se va a explicar mejor por la presencia de otro trastorno mental, como trastorno del estado de ánimo, de ansiedad, trastorno disociativo o cualquier trastorno de personalidad. Bien, ya acá vemos pues la foto de otro niño hiperactivo, que la verdad es que causa mucho gasto de energía en los papás, y ellos no paran todo el día. La que sigue. Escalas específicas para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El diagnóstico en estos niños es fundamentalmente clínico. Lo vamos a hacer a través de haber tomado una buena historia de parte de los papás, y también, ¿no?, con alguna información que nos pueden enviar los profesores para poder nosotros completar todos los ámbitos donde se desarrolla el niño y saber cómo se está desarrollando la conducta. Pero podemos también hacer uso de las escalas de Conners, o la escala SNAT-4 o la de Vanderbilt, pero la más conocida, la más usada por todos, es la escala de Conners, que hay tanto para profesores, porque le podemos mandar esta escala al profesor y que nos la contesten, como también hay la escala del hogar. Y vamos a ver a continuación, a ver. Acá tenemos la escala de profesores. Es corta, solamente son 10 ítems, es fácil que la llene el profesor, ¿no? Y con esto nos da una idea de cómo se comporta pues en la escuela. La siguiente es la escala de Conners. No, es lo mismo, este es para profesores, para poder, le ampliamos con respecto al aprendizaje también otras preguntas, ¿no? Cómo le va en la lectura, en la escritura, cómo ve que copia la pizarra o no copia la pizarra, si llega a terminar o no. Es para complementar otros puntos. La que sigue. Esa es la del hogar. En realidad son casi 50 ítems, creo que son 48, y le va a llevar sin más al papá o a la mamá tener que completarlo. Lo aconsejable es de que se la entreguemos y que la siguiente consulta nos la traiga, aparte de todos los datos que hayamos tomado nosotros de lo que nos hayan informado en ese momento. Que la hagan con tranquilidad y con esto complementamos también. La que sigue. La que sigue. Bien. Tenemos dificultades asociadas. Entonces, relaciones sociales, dificultades asociadas que se pueden presentar alrededor del caso del niño con déficit de atención. Relaciones sociales inadecuadas, ¿no? Que haya también aislamiento de repente dentro del hogar, comportamientos desinhibidos, excesos. Perdón. Excesos en satisfacer sus necesidades, que actúen sin pensar. El rendimiento académico están rindiendo bajo, por debajo de su CI, no es porque no sean inteligentes, sino porque tienen ese trastorno, pues, ¿no? Dificultades en el aprendizaje, ante dificultad para organizarse y escasa memoria de trabajo, también dificultad en el lenguaje, escritura, lectura y cálculo matemático,
dificultad para la expresión verbal, y al no organizar ni ordenar bien sus ideas, pues van a transmitir también malas respuestas, ¿verdad? Van a dar malas respuestas. La que sigue. Va a tener también torpeza motora. Tenemos la torpeza fina con una mala caligrafía, la torpeza gruesa es torpe, es malo en los deportes, tiene caídas frecuentes, hay una escasa tolerancia a la frustración, reacciona con mucha irritabilidad, es lábil emocionalmente, generalmente reacciona mal. Escasa noción y manejo del tiempo, con dificultad en lo académico y lo social, tendencia a la autoestima baja, tendencia a involucrarse en conductas de riesgo, por impulsividad, abuso de sustancias, manejar a excesiva velocidad, también es otra a veces de las conductas por las que se quejan, ¿no? Y relaciones sexuales tempranas. Inicio de relaciones sexuales tempranas, la que sigue. ¿Cuál es el curso y el pronóstico? El déficit de atención tiene un curso muy variable. Con el tratamiento, miren, la hiperactividad es el primer síntoma en remitir. La desatención es el último síntoma en remitir. Se dice que la remisión no va a ser antes de los 12 o 13 años, pero no sabemos realmente cuando nos viene un niño de 6, 7 años y los padres nos preguntan si ese niño va a remitir sus síntomas, ¿no? Solo la evolución lo va a decir. Puede haber comorbilidad, síntomas también de conducta, alteraciones de conducta, depresión y trastorno de ansiedad. Y entre el adolescente y el adulto los síntomas van a variar, van a ser diferentes al del niño. En la adultez los síntomas persisten 15-20% de casos y hay un riesgo bastante elevado de que estos niños con déficit de atención, un grupo vaya a hacer trastornos de conducta, ¿no? Y un 50% de estos trastornos de conducta desarrollan a posterior un trastorno de personalidad antisocial. Cuando se habla de que el déficit de atención tiene un curso muy variable y que varía los síntomas de niño, adolescente y adulto, o sea, van cambiando de repente de intensidad, van cambiando en la forma de expresión, pero puede seguir los síntomas de inquietud y desatención igualmente hasta el adulto, como hemos visto, ¿no? En 20% de los casos. Bien, y en los niños mismos va a cambiar de acuerdo a la etapa. De repente, en el niño preescolar, 3, 4, 5 años, ¿a dónde van? Al nido, ¿no es cierto? Y entonces, en el nido, de repente, a la hora que la profesora va a entregar loncheras, el niño ya se paró, ya salió de la sala, se fue al recreo, etcétera, etcétera, mientras que la profesora va repartiendo de repente loncheras o de repente va repartiendo las crayolas, los colores, el niño ya se paró y fue y cogió lo que le dio su gana. No espera en realidad turno, ¿no? El niño luego ya en la etapa de primaria, y hay más normas, tienen que estar más sentaditos, ya son carpetas individuales, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, ya sabe que no se puede salir al patio así nada más como sea, si es que no va a recibir una reprimenda del profesor, está en su carpeta, pero está moviéndose hacia uno y otro lado, conversando con los de los costados, o está tamborillando con los dedos encima de la mesa, o garabateando el cuaderno mientras que el profesor está hablando cualquier curso, ¿no? Y sube, baja escaleras de 2 en 2, de 3 en 3, se arriesga, se expone de repente a filos de ventanas, de azoteas, etcétera. No mide peligros realmente, ¿no? Luego ya pasa a la etapa ya de repente ya de más adolescente, en que, si bien es cierto, disminuye un poco a veces la inquietud, la hiperactividad, pero todavía sigue con esos movimientos y irritabilidad, ¿no? Molestias, contestar mal a los profesores, etcétera, ¿no? Y en la etapa adulta, ¿cómo varía esto? Varía ya a que de repente ya no corre, ya no se mueve, ya no se sube, no se expone en situaciones tanto de peligro, pero de repente se pone a hacer actividades riesgosas, ¿no? Carreras en motos, carreras en carros, los piques, de repente, y a tener, como dicen ellos, una sensación fea, una inquietud interna, ¿no? Que si están sentados mucho rato, les molesta, no lo aguantan, no lo toleran,
difícilmente van a poder ellos aguantar y tolerar un trabajo de oficina sentado 8 horas frente a una computadora, ¿no? Entonces, todos esos son los síntomas que nosotros tenemos que tener en cuenta y que van a ir variando a lo largo de la vida del individuo, ¿sí? La que sigue. Y acá tenemos el niño, el centro, un niño con déficit de atención e hiperactividad. Es un niño que va a desarrollar también paralelamente una baja autoestima, porque por la mala conducta o porque no rinde, los demás, los adultos, no profesores, papás, lo tildan, le dan calificativos malos en realidad, de que es perezoso, de que es tonto, de que es malo, de que es estúpido, de que es la oveja negra del salón, de que el todo malor, etcétera, etcétera. Y así como los adultos le dicen, los niños también, y lo rechazan, ¿no? Y los niños lo pueden tildar, ya viene el cargoso, ya viene el que interrumpe, ya viene el que molesta, o ya viene el que hace que nuestro trabajo grupal salga mal. La que sigue. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser multimodal. El tratamiento tiene que ser de todas maneras farmacológico, con una medicación que tiene que afectar esa transmisión, de esa alteración de catecolaminas, ¿no? También un tratamiento conductual que va dirigido a los niños, pero también a enseñarle a los papás cómo deben manejar conductualmente al niño. Terapias cognitivas conductuales, más cuando ya el niño es adolescente, que podemos trabajar lo cognitivo con él, y en adultos, ¿no es cierto? Intervenciones educativas también. Se podrá aplicar adecuadamente, entonces, funciones ejecutivas que necesiten para sus actividades mentales. O sea, con el tratamiento multimodal que se haya podido dar completo, porque algunos papás piensan, ya, le doy la medicina y ya, chao, se acabó mi tarea, y simplemente mi tarea es comprarle la medicina y que la tome. No, se tiene que hacer la modificación de conducta. Hay que enseñarle, por eso es conductual a niños y a padres, ¿no? Al padre y madre, a ambos, y si hay un tío, un abuelo que se quede con el niño por horas en la casa, a todos, cómo debe manejar conductualmente al niño, cómo se debe trabajar con la situación de premiarlo cuando se porta bien o quitarle lo que le gusta cuando no se porta bien o no cumple la tarea. Y que eso tiene que funcionar de lunes a domingo. Eso quiere decir todos los días. No hay día feriado para eso. Los padres, los cuidadores, no deben bajar la guardia con el niño, porque si trabajaron bien de repente 2 semanas o 3, y luego porque vino a vacaciones, Semana Santa, Navidad, qué sé yo, le permitieron hacer al niño lo que le da la gana, se retrocede, ¿no? Y todo lo trabajado se va al tacho. Entonces hay que explicarle bien a esos padres. Ponerse de acuerdo qué le van a permitir al niño, qué le van a tolerar, cómo lo van a premiar, para que todos los adultos que estén con el niño cuidándolo apliquen lo mismo, para que no haya diferencias para nada. Y en el colegio también. Tenemos, por ejemplo, que no vamos a ir al colegio, pero ahora por celular nos podemos comunicar con la profesora, o por correo, o le mandamos notas, ¿no? Explicándole el problema que tiene el niño o la niña, y cómo también puede aplicar el premiar de alguna forma, no siempre estar rotulándolo de que el que no sabe, no el malo del grupo, ni nada, sino también ir premiando los pequeños avances que va teniendo ya el niño con su tratamiento, y felicitar delante también de los demás sus mejoras, ¿no? Bien, y entonces con todo el tratamiento, ¿qué es lo que puede o que podemos lograr o que debemos lograr que se mejore en el niño? Su memoria en el estudio y trabajo, la autorregulación del afecto, la motivación, el alertamiento, la internalización de su lenguaje para que entienda las reglas y luego reflexione, y la reconstitución de todo ello y su aprendizaje, ¿no? Con síntesis y fluidez verbal. La que sigue. Y el tratamiento, bueno, farmacoterapéutico, como les digo, es importante, la farmacología, y la primera elección, sí o sí, siempre van a ser los psicoestimulantes, ¿no? Y el primer tratamiento de elección y el más reconocido, el que da mejores resultados, es el metilfenidato, que ustedes ya lo conocen ampliamente, seguro, que es el Ritalin, porque no trabajamos nosotros con dextanfetamina ni con pemolina, que de repente lo estuvieron haciendo en Estados Unidos, pero creo que ya no, solamente con metilfenidato. Cuando el niño, los pocos casos de niños que no
responden con el metilfenidato, que nosotros lo tenemos acá, el de corta duración, de 10 miligramos, tenemos el de Concerta, también de larga duración. Antes teníamos el Aradix Retal, pero ya no lo tenemos. Tenemos entonces solamente el de corta duración y el Concerta de larga duración. No podemos trabajar con ellos, pero algunos niños presentan, digamos así, reacciones adversas, ¿no? O no les va bien, no funcionan ellos, o tienen muchos problemas de repente, alguna reacción como insomnio muy frecuente, problemas de peso, problemas de que no comen, o más irritabilidad también, y entonces tendríamos que cambiar a la opción de la tamoxetina, solamente en ese caso. Pero tenemos otros fármacos también que podemos usar si no nos funcionan estos. Vienen en otras líneas ya, más abajo. Antidepresivos, estabilizadores del ánimo y, bueno, en algún tiempo se usó clonidina, bupropión y antipsicóticos. Y les cuento que cuando yo llegué al Alcorrera hace 30 años, en el departamento de niños, en esa época era servicio de niños nada más con más luz, ahí en esa época usaban Aldol, porque no había otra cosa, no teníamos el metilfenidato. Lo conocíamos nada más por la literatura, pero no había. Y usábamos metilfenidato. Y en el hospital del niño usaban clonidina. Sí. La que sigue. Diagnósticos diferenciales en el déficit de atención e hiperactividad. Tenemos que tener en cuenta problemas de conducta que pueden presentarse y que no ser entonces el déficit de atención. Problemas de aprendizaje, que tenga el niño problemas selectivos de aprendizaje, de lectura, escritura o matemáticas, ¿no? Actitudes contestatarias y desafiantes, que no vaya a ser un síndrome de Gilles de la Tourette, que vaya a ser problemas de lenguaje de repente, como diagnóstico principal, trastornos, otros trastornos de ansiedad, como los de separación o superansiedad, trastornos afectivos, que no estemos ante un trastorno afectivo, de repente es un bipolar. Y hay estudios en que se ha visto que podría darse o está dándose un sobrediagnóstico en algunos sitios de repente, donde se les esté pasando el diagnóstico de trastorno bipolar y lo estén diagnosticando como THDH. Abuso de drogas también, esquizofrenia o psicosis y resistencia generalizada a la hormona tiroidea, ¿no? Hipertiroidismo. ¿La que sigue? Tenemos que puede haber también comorbilidad, como en otros trastornos psiquiátricos, ¿no? Que conocemos. Y que puede darse con un trastorno psiquiátrico adicional en un 60% de los casos de estos niños. Con 2 trastornos psiquiátricos adicionales en un 40% de los casos de estos niños. ¿Y cuáles son las comorbilidades más frecuentes? El trastorno negativista desafiante, el trastorno de conducta, el trastorno de ansiedad, la depresión, trastornos afectivos y el trastorno de uso y abuso de sustancias. La que sigue. Bien, acá tenemos un esquema, ¿no es cierto?, donde están los porcentajes de esos trastornos que son más frecuentes. Tenemos el de drogodependencias, miren, es 25 a 50%. Depresión, 10 a 30%. Ansiedad, 20 a 25%. Y trastornos de personalidad, de 12 a 28%. ¿Ya que sigue? Bien, entonces tenemos ahora otro trastorno que solemos ver allí en psiquiatría infantil, en los servicios de niños, que es el trastorno disocial, ¿no? El trastorno disocial, que es el F91, y para el DSM-5 es el 312.8. La frecuencia, 6 a 16% en varones menores de 18 años, 2 a 9% en mujeres menores de 18 años. La relación siempre mayormente en el hombre, de 4 a 1 hasta de 12 a 1. Frecuentes antecedentes de padres con trastorno de personalidad antisocial y dependencia al alcohol. Y en la etiología, múltiples factores biopsicosociales.
Está asociado al déficit de atención e hiperactividad, y hemos visto que se puede presentar como comorbilidad, ¿no es cierto? A la depresión, trastorno de aprendizaje, bajo nivel socioeconómico y educación punitiva o inadecuada, más bien muy laxa. ¿La que sigue? Causas del trastorno disocial. Tenemos que se da más en varones, ¿no? Y hemos visto la relación. Hay factores genéticos, heredabilidad del trastorno disocial en un 50%, en cuanto a hiperactividad, de repente va a haber antecedentes 60-70%, y más en monocigóticos. También tenemos que tener en cuenta el gen transportador de la serotonina y el gen que controla el metabolismo de la monoaminoxidasa. Factores perinatales también va a haber, son semejantes también a los del déficit de atención e hiperactividad. Bajo peso al nacer, malnutrición, alcoholismo materno e hipoxia neonatal. Temperamento y rasgos de personalidad, los propios del niño, ¿no? Impulsividad, falta de control, búsqueda siempre de novedades. ¿La que sigue? Factores cerebrales también, porque se ha encontrado, ¿no? Electros anormales, disfunción focal o difusa, déficits neuropsicológicos, inteligencia baja en cuanto a capacidad verbal y social, atribuciones distorsionadas, hipofunción serotoninérgica, hipofunción adrenérgica, agresividad, falta de control en el cerebro límbico, a nivel de la amígdala, hipotálamo y sustancia gris. Se habla también de factores psicológicos con teorías como las etológicas, ¿no? Principalmente. Externas, como la frustración, aprendizaje social, que sean reactivas al ataque, ¿no? El niño va a reaccionar, entre comillas, emocionalmente, y va a dar estas expresiones en su conducta. ¿La que sigue? Influencias sociales también, por el factor donde se desarrolla el niño. Factores ambientales, factores familiares, padres adolescentes, de familia muy grande, hogares separados, rotos, ilegitimidad, crianza en las instituciones, malos tratos, estilos educativos coercitivos. Los extremos, es hostiles o donde no hay ningún control. Factores escolares también, con niños violentos y provocadores, medios de comunicación, violencia en la televisión y violencia en los videojuegos. La que sigue. Factores provocadores, el carácter escolar. Acá va a depender de los cambios de etapa, ¿no? Se habla de que los factores provocadores serían sobre el medio donde se desarrolla el niño. Cuando se habla de cambio de etapa, de repente estaba acostumbrado muy bien y se portaba aparentemente tranquilo en la etapa preescolar, pero pasa a primaria y cambia de etapa o cambios de colegio y va a provocar alguna reacción también, ¿no? Rebelándose contra profesores y compañeros. Carácter familiar, dice, también porque de repente hay cambios dentro del ámbito de la casa, ¿no? Un hogar de repente pasa a ser de padres separados, ¿no? O padres donde hay mucha discusión, o donde comienzan a consumir drogas, y entonces también va a dar esas posibles reacciones en el niño, cambios de conducta en el niño, y también habría otros factores de riesgo, como los cambios de etapa a nivel del desarrollo del niño. Todos sabemos de que la adolescencia es una etapa muy difícil y que la pasan en diferente, mayor o menor grado, con mayor o menor grado de dificultad los niños, ¿no? Dependiendo de cómo está alrededor, del apoyo, de su situación interna también del niño. Entonces, la adolescencia es un punto crucial. La que sigue. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Tenemos un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan derechos básicos de otras personas. Retrocede, por favor. La anterior. Ya. Se violan los derechos básicos de otras personas o normas sociales importantes propias de la edad, manifestándose por la presencia de 3 o más de los siguientes criterios en el último año, y por lo menos uno
en los últimos 6 meses. Entonces tenemos agresión primero a personas y animales. A menudo fanfarronea, amenaza, intimida a otros. Inicia peleas físicas, utiliza arma que puede causar daño físico a otras personas, o manifiesta crueldad también física contra personas y contra animales. La que sigue. Roba enfrentándose a la víctima, fuerza a alguien a una actividad sexual. En cuanto a destrucción de propiedad, provoca deliberadamente incendios con intención de causar daños graves. Destruye deliberadamente propiedades de otras personas. Acá el paciente puede ser agresivo o llega a ser agresivo con intención, por si acaso. En el déficit de atención lo que nosotros vemos es que el niño puede ser agresivo, ¿no? Pero por su impulsividad, sin él quererlo. Sin él quererlo, en el déficit de atención, de repente los niños se van a quejar, me pegó, me empujó, me botó. No se dio cuenta, él quería algo y empujó a los demás. Acá no, acá sí sabe lo que hace. Sí sabe que le está dirigiendo la agresividad, el golpe a alguien, ¿ya? Tenemos también fraudulencia o robo. Ha violentado el hogar, casa o auto de otro. A menudo miente para obtener bienes a sus favores y roba objetos de valor sin enfrentamiento o con enfrentamiento también. ¿Ah? La que sigue. A menudo permanece fuera de la casa de noche a pesar de prohibiciones paternas antes de los 13 años. Se escapa de la casa por lo menos 2 veces de la casa de papás o del hogar sustituto, o solo una, pero ya no regresa durante largo periodo de tiempo. Y faltas frecuentes a la escuela, inicio antes de los 13 años. El trastorno provocará deterioro clínicamente significativo de la actividad social, académica y laboral, y si el individuo tiene 18 años o más, no cumple los criterios del trastorno disocial de la personalidad. En la que sigue. Tipos de trastorno disocial: inicio infantil, que es antes de los 10 años, o si es mayor de los 10 años, es inicio adolescente. Y también según la gravedad, que va a ser dependiendo de la intensidad de los síntomas que presente y de las normas que transgreda, leve, moderado, grave, ¿no? El curso de inicio infantil, dice, tiene más riesgo de tener trastorno además del ánimo. El pronóstico sería mejor sin psicopatología consistente y el tratamiento va a ser multimodal. La que sigue. Bueno, acá vemos una foto de un adolescente ya, ¿no? Con este trastorno disocial, que debajo de él está, pues, las situaciones y toda la alteración de conducta que en realidad es lo que él quiere hacer contra los demás. Lo que sigue. Diagnósticos diferenciales con el THDH, con la ansiedad, la depresión, con trastorno bipolar y con abuso de sustancias. El tratamiento. Programas de entrenamiento para los papás, para el manejo de los pacientes, terapia cognitiva-conductual individual, acogimiento terapéutico, y el tratamiento farmacológico es solamente en situaciones determinadas. O sea, situaciones de mucha agresividad, de agitaciones del adolescente, es que nosotros vamos a intervenir dando fármacos. Si no, lo principal son las primeras que se han mencionado. La que sigue. Luego tenemos el trastorno negativista desafiante. La prevalencia es 2 a 16%. Los factores predisponentes: cuidadores sucesivos, o sea, estar a cargo de cuidadores sucesivos, cuidados muy rígidos o negligentes, familias con muchos trastornos conyugales, ¿no? Comorbilidad, sí, con déficit de atención e hiperactividad, con trastornos de aprendizaje y con trastornos de comunicación. Inicia antes de los 8 años y se dice que se presenta mayormente en el ambiente familiar o con personas conocidas, pero también se está presentando a nivel escolar. La que sigue. Y estos son los factores psicosociales de riesgo para este trastorno negativista desafiante. Acuérdense, empieza antes de los 8, en un ambiente social desfavorecido, en familias, pertenece a familias desestructuradas o desafiantes,
presencia de enfermedad mental de repente en alguna de las figuras parentales, y un clima escolar y una atención educativa inadecuadas. La que sigue. Los criterios diagnósticos. Comportamiento negativista, hostil y desafiante que dura por lo menos 6 meses, estando presente 4 o más de los siguientes comportamientos. A menudo se encoleriza, incurre en pataletas, discute con adultos, desafía activamente a los adultos o rehúsa cumplir sus demandas, molesta a otros, acusa a los otros de sus errores o mal comportamiento. Es susceptible o fácilmente molestado por otros, es colérico, resentido, rencoroso o vengativo. La que sigue. El trastorno de conducta provoca deterioro clínicamente significativo en su actividad, de todas maneras, social, académico, laboral. Los comportamientos en cuestión no van a aparecer en el transcurso de un trastorno psicótico ni estado de ánimo y no se van a cumplir los criterios de trastorno disocial, y si el sujeto tiene 18 años o más, tampoco lo de trastorno antisocial de personalidad. La que sigue. Sí, esta es la última. Simplemente es la foto de 2 niñas con trastorno negativista desafiante. Miren, o sea, la expresión de ambas, ¿no? ¿Por qué? Porque ambas tienen trastorno negativista desafiante, pero una de ellas tiene los síntomas, digamos así, de más irritabilidad y más cólera, que es la del lado derecho, ¿no? Bien, ok. Creo que esa es la última, Juan Carlos, me parece. El tratamiento. Psicoterapia individual, y si presenta más en el ámbito familiar, lógicamente que se tiene que dar la psicoterapia familiar, ¿no? Para evaluar las situaciones y la forma, pues, en que hay que intervenir para cambiar esa dinámica familiar donde se está desarrollando ese niño o niña con trastorno negativista desafiante. Bien. Ahora sí creo que terminamos con esta. Sí, hemos terminado. Bien, gracias, Juan Carlos. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario, por favor?